gustaría hablarles, solo durante unos minutos, sobre un tema que nos toca a todos en esta vida. Y permítanme, antes de introducir estos pensamientos, apelar un poquito brevemente a vuestra memoria. Y como comenzaremos este culto, esta predicación con un ejercicio de memoria. Sé que lo que os voy a pedir ahora puede generar un poco de incomodidad, pero les pido que por un momento piensen en la experiencia más profunda de su vida. Aquella que seguramente desearían olvidar, pero que simplemente no pueden. Ese evento que impactó de su vida de manera tan fuerte que harían cualquier cosa para no volver a pasar por algo así, nunca más. Y dejo 10 segundillos para pensarlo, pero pensándolo bien creo que no necesitamos ni un segundo más porque siempre las cosas malas las llevamos dentro y no se nos olvidan. Y creo que ya lo habéis hecho, ya os habéis acordado y no es difícil darse cuenta que cuál es el evento que marcó nuestra vida, que impactó en nuestra vida, cuál es el evento que nos consume la energía, que afecta nuestras emociones y nuestra tranquilidad. Porque lo que más nos afecta pues, eventualmente termina por consumirnos, por destrozarnos. Y sé que no es difícil para algunos de nosotros acordarnos eso, mirar un poco hacia nuestro pasado, haciendo un ejercicio de memoria, identificar cuál fue el evento más impactante de nuestra vida. Claro, por supuesto, lo habéis reconocido inmediatamente porque hay algo en su conciencia, en su corazón, algo que hace un ruido en el interior, una señal que dice, esto si pudiera, lo borraría de mi vida. Pues bien, mis preguntas pueden ir un poquito más allá. Y aparte del ejercicio, quería poner la siguiente pregunta. ¿Cómo viste a Dios en medio de esa experiencia que desearías olvidar? Y otra pregunta es, ¿cómo percibiste a Dios en este momento? Tal vez hayas orado a Dios en este momento y Él no intervino. Es posible que el hecho de no haber podido superar un cierto evento de tu vida, ya sea una herida, ya sea una pérdida o una trauma, significa que aún está ahí y aún sigue doliendo. Y porque aún está ahí y aún duele, todavía tienes preguntas. Y puede ser preguntas sobre la existencia de Dios, preguntas sobre cómo actúa Dios, porque seguramente una de las preguntas que te haces puede ser, ¿es Dios bueno? Realmente cuando pasamos por ese momento todos preguntamos, ¿Dios realmente existe? Aunque hemos vivido tantos momentos con Él, tantos momentos buenos, pero cuando nos toca sufrir, es la primera pregunta. ¿Por qué yo? ¿Dios realmente existe? ¿Dios es bueno? ¿Dios actúa? ¿Dónde estaba Dios en el momento cuando yo viví la realidad que viví? Y cuando quería con todas mis fuerzas salir de esta situación. ¿Dónde estaba Dios? Son muchas preguntas y solo Él tiene respuesta. Y sabéis, vivimos en un mundo donde se nos dan todo tipo de consejos. Hay, no sé si sabéis, los coach motivacionales, los consejos motivacionales. Encontramos libros con 3 pasos, con 7 pasos, con 10 pasos que nos dicen cómo resolver ese problema que tanto perdura nuestro pasado, tanto nos afecta. Y a veces seguimos esos pasos y nos damos cuenta que no sirve para nada. Nada cambia y más, incluso duele más. Vivimos en un mundo donde
este espíritu de la psicología moderna intenta ofrecernos todo tipo de recursos, diciendo que la solución para ti, la solución para la sanación, la solución para la liberación, la restauración está dentro de ti. Eso es lo que dicen. Pues bien, la realidad es que al mirar esos eventos en tu vida, esos eventos se pueden clasificar en dos direcciones o en dos perspectivas diferentes. Y existen eventos en los que nos vemos envueltos debido a nuestra desobediencia hacia Dios, y terminamos enfrentando las consecuencias, pero atención, también existen momentos en nuestra vida cuando Dios, de manera intencional y directa, elige permitirnos pasar por situaciones que deberíamos rechazar, que queríamos rechazar con vehemencia, que no la queremos en nuestra vida. Y algunos de esos eventos en nuestras vidas que queríamos olvidar pueden hacernos pensar y decir: yo no he hecho nada malo, yo no he pecado en nada, simplemente yo estaba ahí y parece que soy el resultado en el producto o una víctima colateral de ese evento. Pues bien, en el momento en que no fuiste tú quien eligió estar ahí, en el momento en que viviste y viví mi vida en obediencia a Dios, significa que Dios te envió ahí. Y la pregunta es, ¿por qué permitió Dios que llegaras ahí? ¿Por qué has llegado a ese punto? Y otra pregunta es, ¿cómo habría sido tu vida sin ese evento? ¿Qué habría sido diferente en tu vida? Probablemente hoy serías otra persona, serías diferente, con otras percepciones, con otras perspectivas sobre la vida. Pero esta tarde hablamos un momento, de ese momento, y cómo es tener a Jesús al lado, cómo es tener a nuestro Dios al lado. Y me gustaría leer de la palabra de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y aquí Mateo nos habla de Jesús anda sobre el agua. Y nos dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciéndolo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Ahora digo, querido mío, ¿cómo va a ser nuestra vida con Jesús? ¿Cómo va a ser nuestra vida cuando pasamos por ese momento que Él esté al lado? Pero sigue habiendo esa pregunta: ¿dónde estaba Él cuando yo pasé por eso? Si Él me ama, ¿por qué permite ciertas situaciones? ¿Por qué me deja atravesar por momentos que quería rechazar en este instante de mi vida?
Pero lo que quiero que recuerdas en esta noche es que da igual de quién sea, da igual quién soy. Tarde o temprano, Dios nos va a enviar en una tormenta, ya sea ella grande o pequeña. Y tomemos un momento para considerar el contexto, porque es tan importante que ellos pasan por esta tormenta. Hemos leído de Mateo capítulo 14 y el texto paralelo, hay un texto en Marco capítulo 4 que nos habla de otra tormenta. Esta vez Jesús iba dentro del barco, no sé si en casa podéis leerlo, y ellos pasan por una tormenta inexplicable, exactamente como esa tormenta que tenemos en nuestra vida, que no podemos entender, esas preguntas sin respuestas. Y ese sucede en Marcos capítulo 4, pero ¿sabéis lo que pasa en el capítulo 5? ¿Dónde llegan ellos? Ellos van a Gadara. ¿Y qué encuentran ellos ahí? Ellos encuentran un endemoniado. Porque no puedes enfrentarte a una obra tan poderosa como la que Dios le llama a realizar con el endemoniado de Gadara si primero no pasas por una tormenta inexplicable. Por un momento en el que Dios te quita todos los recursos sobre lo que tú tienes control. Todas esas cosas que consideras tuyas, tu fuerza, tus poderes, el tú más grande. Todas esas cosas que consideras tuyas con las que crees que puedes planificar tu vida y puedes planificar tu futuro. Una persona que quiere ser usada por Dios a un nivel mucho más alto, primero debe pasar por una tormenta. Y hasta que no pases por una tormenta en tu vida, en la que Dios quite tu enfoque de ti mismo o de tu recurso, Dios no puede usarte, porque sigues teniendo el control de tu vida. Y por eso quiero que recordemos todo lo que estamos aquí, todo lo que oramos. Señor, úsame. Señor, utilízame en lo que tú quieras. No es cuestión simplemente que chasquear los dedos y que Dios nos empodere para servir a un nivel más alto. Y, ¿sabes? A veces para ser un buen padre o un buen esposo, una madre, una buena esposa, tienes que pasar por una tormenta que te permita verte a ti mismo tal como eres. No puedes cambiar lo que está mal y no puedes ver lo que ya está mal. Si no puedes ver lo que ya está mal. El empoderamiento o el llamado al que Dios nos invita viene acompañado de momentos en los que no entendemos a Dios. Pero si observamos la historia de nuestra fe, si observamos nuestras vidas, Dios no nos invita a entenderlo. No leemos ningún capítulo de la Biblia que diga que hay que entender a Dios. Pero sí, Dios nos invita a creer en Él. Nos invita a tener fe. Dios no está obligado a darnos explicaciones sobre por qué hemos tenido que atravesar esta tormenta. El único requisito que Dios nos pide en medio de la tormenta de nuestra vida es que confiemos en Él. Eso es lo que Dios nos pide, porque en el momento en que Dios nos envía intencionalmente a una tormenta, Él también nos da los recursos necesarios para resistir a esta tormenta. Y en el primer aspecto que quiero que recordamos en esta noche es que la tormenta no siempre es descadenada por ti o por el pecado. A veces es Dios mismo quien la provoca. La tormenta por la que llegas a pasar no es siempre el resultado de tus malas elecciones. Puede que haya vivido de manera más santa, puede que has vivido muy conforme a la palabra del Señor, y aún así te encuentras en medio de una tormenta, porque hay temporadas, y la temporada de tormentas a la que Dios nos envía, a lo que Dios envía a su pueblo, de verdad, a los que envía, es una preparación para una temporada de servicio.
y no existe una temporada de servicio y de milagros, de poder, a las que a veces anhelamos llegar, sin antes pasar por una temporada de tormentas en nuestra vida. Y en esta situación, por favor, recuerda que esta tormenta, esa pérdida que has experimentado, no es siempre desencadenada por ti o por el pecado. A veces es Dios mismo que la provoca, que la permite. Y si volvemos a leer el versículo 22, vemos que los discípulos no eligen cruzar ellos mismos de un lado a otro, sino que Jesús lo envía. Y dice el versículo, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Así que Jesús insistió. Aquí vemos, cuando alguien insiste, es como te estuviera hacer algo en contra de tu voluntad y tu deseo. Lo más probable es que los discípulos no hubieran querido cruzar de un lado a otro, pero Jesús insiste, enviándolos internacionalmente a Gadara. Pero ya sabemos, para llegar a Gadara es necesario pasar por una tormenta. Y en esta situación Jesús obliga a los discípulos, así como a menudo creo que también nos pasa a nosotros también, a entrar en estas tormentas. Y saben, no nos damos cuenta cuando entramos en la tormenta. No sabemos nunca. Solo nos damos cuenta cuando ya estamos en ella. Y eso significa que Dios utiliza mecanismos muy sutiles que a veces no vemos y de repente nos encontramos en medio de la tormenta, sin saber cuándo comenzó. Todos estamos en el mar y Dios a veces nos envía a lo más profundo de este mar, disfrutando de muchas cosas, pero lo interesante es que nunca podemos identificar con precisión el momento que comienza la tormenta. Porque los apóstoles que estaban en barca tampoco no sabían cuándo iba a llegar la tormenta. Aunque ellos eran pescadores de oficio, estos hombres podían anticipar cuando las cosas se salen de control o no. Y aún así se vieron obligados a ir en contra de su voluntad. Y es probable que tú también hayas entrado en una etapa de tu vida pensando, ¿cómo llegué aquí? Y lo más probable es que analizar tu vida y evaluar tu camino con Dios llegues a decir como Job, Señor, soy inocente. Y si eres inocente, pero te encuentras en medio de una tormenta, en un momento inexplicable, en el que has sido afectado, en el que has perdido algo, y recuerda que Dios te ha enviado a esa tormenta. A veces el Señor lo hace a contra de nuestra voluntad y nuestros deseos. La verdad es que Dios determina el tiempo y Dios determina la manera en cual entramos en nuestras tormentas. Pero hay una cosa que podemos hacer nosotros. Somos nosotros mismos los que determinamos el momento en que salimos de ella. Son nuestras actitudes las que determinan cómo será el final de la tormenta en la que te encuentras. Estos hombres necesitaban entender una lección que el Señor Jesús quería enseñarles. Y piensa en Pedro, que en esa situación, estando en el mar, aprende la lección de la fe. Y los discípulos también aprenden la lección de la fe. Pedro elige bajar de la barca. Pero tanto él como los demás aprenden algunos principios muy poderosos sobre lo que significa caminar en fe y actuar en fe. Y si nos recordamos del contexto, no podemos enfrentarnos a un demoniado de Gadara si caminamos con una fe pequeña, débil y ineficaz. No podemos ser eficientes en la mano de Dios, y no estoy diciendo que perdamos la salvación. La salvación es solamente por Jesucristo. Pero no podemos avanzar y ser como Cristo, porque nuestro objetivo es ser como Cristo
Y las tormentas tienen el propósito de recordarnos que vivimos una vida que no nos pertenece. La vida que vives no es tuya, no eres tú quien establece la regla de tu vida, ni soy yo quien establece la regla de mi vida. Porque la vida no es nuestra, la vida no es dada. Y si la vida no es dada, significa que Dios, quien es el dueño de la vida, que nos ha pasado, que nos ha dado, decide qué sucede con esta vida y cómo sucede con esta vida. Cuando los discípulos llegaron a un momento de comodidad, de descanso, Jesús les dijo: no pueden cumplir con el llamado que les he dado, con el mandado que les he encomendado, viviendo con ideas y ilusiones respecto a la obra a la que yo os llamo. El tiempo y la manera en que entras en la tormenta son establecidas por Dios. Simplemente te encuentras de repente en medio de ella y, sin embargo, la actitud que tengas mientras estás en la tormenta determinará cómo será el final de esa tormenta en tu vida. Y lo que Dios nos pide en esta noche es que no temamos. Lo mismo que le han dicho a los apóstoles: no temáis. Eso nos suena también hoy en día a nosotros. Donde sea que estés en esta noche, sin importar cómo se vea la tormenta de tu vida o cómo fuera la tormenta por la que has pasado y que quizás desearías olvidar, recuerda que Dios fue quien te envió en esas tormentas. Pero también hay una buena noticia. Es que el mismo Dios que te ha enviado a la tormenta también elige estar contigo en medio de ella. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó eso? Él estaba ahí. Él estaba contigo. Y la respuesta a la tercera pregunta, si Él estaba ahí, ¿por qué no intervino? Ya eso no tiene una respuesta lógica. Esa respuesta depende de ti y de tu relación con Él. Y en un buen día comprenderás ese motivo a través de una relación más profunda y una obediencia sincera con Él. Nosotros no podemos entender la vida proyectándola desde el presente hacia el futuro. Nunca podemos hacer eso. Sino de que debemos entenderla mirando desde el presente hacia el pasado. Solo entonces comprendemos por qué algunas tormentas en nuestra vida fueron necesarias. No tenemos la perspectiva del futuro, no podemos ver lo que vendrá. Lo único que podemos hacer es mirar hacia atrás y entender desde el presente hacia el pasado el motivo por el cual tuvimos que pasar por esa tormenta. No comprendemos el propósito de la tormenta en nuestra vida hasta que nos salimos de ella y podemos responder a la pregunta: ¿por qué me envió Dios a esa tormenta? Porque no se puede ir a Gadara. No puedes entrar en otro tipo de ministerio o servicio si no has transitado primero por un mar tempestuoso donde pierdes el control sobre todo. Y si volvemos a nuestro capítulo 14, nos dice en versículo 23: después de despedir a la gente, subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche estaba ahí solo. Mientras Jesús estaba orando en el monte, los discípulos estaban en el mar. Y de repente se desató la tormenta. Algunos estaban en el valle, estaban encima del mar, y había otro que estaba Jesús, que estaba en la cima de la montaña. Y la pregunta es: ¿quién ve a quién? Siempre el que está arriba ve al que está abajo. Y estoy seguro de que cuando estás en medio de tu tormenta, te preguntas si Dios ve lo que estás pasando. Y te digo, Él lo ve todo. No olvides que mientras tú estás ahí en el valle, mientras tú estás en la tormenta, remando en tu barca, en la que te encuentras, hay alguien que está ahí arriba. El Señor Jesús. Y la Escritura dice que
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él es el único mediador entre nosotros y el Padre, nuestro Jesucristo. Y cualquiera sea la tormenta por la que estás pasando en estos días, hoy mismo, cualquier situación en tu vida en la que sientas que estás en un valle de lágrimas, en un valle de tormentas, recuerda que mientras tú estás abajo, Él está arriba. Y el que está arriba con una visión panorámica ve cada detalle de la tormenta en tu vida. No estás solo en medio de la tormenta. Cuando Jesús ve a los discípulos que empiezan a temer, Él se acerca a ellos. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja solos en medio de la tormenta de nuestra vida. Él quiere estar cerca de nosotros. Esta es la buena noticia. En la tormenta que estás atravesando, en este momento el Señor quiere estar cerca de ti. El Señor viene hacia ti. Y no solamente trata de que tú ores y que Él esté ahí arriba, lejos. No. El Señor se acerca a ti en estos tiempos difíciles. No es un Dios distante, sino es un Dios que desciende de las alturas y camina sobre las olas de tu vida, viniendo a tu encuentro exactamente donde estás. Y esta es la consolación que debemos guardar en nuestros corazones, sin importar cuán grande o aterrador parezcan nuestras tormentas. Dios no nos abandona. Él viene a nosotros, nos extiende la mano y nos muestra que nunca estamos solos. Su presencia es tan real, tangible. Incluso en los momentos más oscuros de la vida, Él está ahí, caminando sobre las aguas, llamándonos a tener valor y a confiar en Él. Y quizás has estado orando mucho tiempo en medio de tu tormenta, buscando resolver el problema de tu pasado, y el Señor te confirma que está contigo, pero no así en la tormenta. Parece una locura. Estoy con el Señor, pero no para mis problemas, no para mis tormentas. Saber que Dios te promete, estoy contigo, Cristian, estoy contigo, o cualquier de nosotros que estamos aquí, estoy contigo. Dios te dice, estoy contigo incluso cuando todavía estás en medio de la tormenta. Porque el propósito final de Dios no es solamente estar con nosotros en la tormenta. Sí, Él quiere estar ahí, Él viene a estar con nosotros, pero no tiene la intención de quedarse con nosotros en la tormenta para siempre, que sería una vida solamente de tormenta. Nadie la quiere. La tormenta es solo una coma en la vida que vivimos. Aunque la tormenta no termine de inmediato, desvía tu mirada del agua, desvía tu mirada del viento y enfócate en Jesús. No importa cuán grandes sean las olas, no te dejas abrumar por el miedo. Mantén tu mirada en el Señor. Y al final el versículo 32 nos releva un detalle muy interesante. ¿Cuándo se detuvo la tormenta? ¿Fue cuando Jesús vino caminando sobre el mar? No. La Escritura nos dice que la tormenta se detuvo en el momento que Jesús subió a la barca. La tormenta se calma cuando Jesús entra en la barca. Esa es la visión final de nuestro Señor para nosotros, el que Él llegue a nuestra barca, el que Él llegue a nuestras vidas. No que le tratemos desde la distancia, tú en el barca y en el mar, sino que en esta noche puedas mirarlo con fe y decirle, Señor, esta es mi vida, esto es mi barco, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Invítalo a entrar en tu vida, invítalo a entrar en tu barca. Y en esta noche, cuando piensas en la tormenta,
en la que te encuentras, quiero invitarte a que vengas ante el Señor. Trae tu dolor, trae tu naufragio y ponlo delante del Señor. Amén. Bueno, después de ese tiempo, yo creo que